Les enviamos un saludo cordial y les traemos las últimas noticias. El exministro y embajador ante la OEA, Arce, anunció que buscará en la OEA la remoción de Almagro a partir de la verdad de lo ocurrido en el año 2019, ya que consideró que es un peligro que Almagro permanezca a la cabeza de este organismo. Espera que los representantes de los 35 estados actúen con conciencia cuando llegue el momento de votar. Así es, amigos, el embajador de Bolivia ante la OEA señaló que se buscará que Luis Almagro sea expulsado de la OEA en función al artículo 116 de la Carta de este organismo. Señala en la publicación realizada en el periódico La Razón, el artículo 116 de la Carta de la Organización de Estados Americanos refiere o señala: la Asamblea General puede remover al secretario general o al secretario general adjunto o a ambos cuando así lo exija el buen funcionamiento de la organización. En función del artículo 116, se buscará remover a Luis Almagro definitivamente de esta institución. Arce señaló también que Almagro a la cabeza de este organismo es un peligro para la democracia. Los observadores de la Organización de Estados Americanos denunciaron irregularidades en las elecciones del 20 de octubre de 2019 que iba ganando el entonces presidente Evo Morales. Esta denuncia agravó la crisis que ya se vivía, alentada por denuncias de fraude electoral a la que se sumó un motín policial y la sugerencia militar de dimisión de Morales que finalmente ocurrió. El embajador ante la OEA manifestó también: una vez se forme conciencia a través de información directa que se les proporcione, serán ellos los que deban tomar una decisión en pos de la justicia y la democracia. El embajador Arce también señaló que en función a la información que se les ofrecería a los países miembros, a los 35 países miembros, ellos deberán tomar una decisión de apoyar o no apoyar la democracia. Una vez se informe la conciencia, una vez que se forme conciencia a través de información directa que se les proporcione, serán ellos los que deban tomar una determinación en pos de la justicia y la democracia, señaló. Tras la autoproclamación de años, grupos de militares y policías intervinieron protestas en apoyo a Morales con el saldo de 20 muertos en Sacaba y Sencata por impactos de bala. El embajador ante la OEA señaló también que después de una organización y trabajo certero en lo jurídico, están listos para que la OEA y todo el continente americano y el mundo conozcan la verdad de lo ocurrido el año 2019, señaló. Hay quienes consideran que Luis Almagro fue una de las personas que provocó los hechos sucedidos en Bolivia, no solo el 2019, sino el 2020. Nuestro objetivo en este tema, en esta parte de la misión que es fundamental, es conocer la verdad. Conocer la verdad de realmente cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las razones para que el secretario general haya actuado de una manera tan contraria al derecho, tan contraria a la ética, tan contraria a la verdad. La OEA y el secretario general han impulsado en realidad 4 informes. Estos 4 informes, Junior, hay 2 informes de la misión de observación electoral, uno que sale justamente la noche de las elecciones, la noche del 20 de octubre del año 2019, mediante el cual se desata, ¿no es cierto?, de manera injustificada, como lo establecería después, la violencia, la quema de algunos tribunales departamentales electorales. Hay un segundo informe de la misión de observación electoral que contradice el primero, pero que también apunta en la misma línea de generar violencia dentro del país. Y hay 2 informes más, que son los informes de la auditoría que hace la OEA sobre el proceso electoral boliviano. El primero es del mismo 10 de noviembre, el día que se da el golpe de Estado y el quiebre constitucional en Bolivia, y el segundo es del 5 de diciembre del año 2019, un informe que prácticamente al igual que el primero resulta siendo vergonzoso a la luz del derecho, a la luz de la razón, a la luz de la verdad. Estos informes y este accionar de la Organización de Estados Americanos dirigida por su secretario general Luis Almagro han generado lo que en Bolivia le hemos denominado el quiebre constitucional. Un verdadero golpe de Estado, una situación de
efervescencia de algunos sectores que por intereses mezquinos, parciales y sectarios han de derrocar al gobierno legalmente constituido, al gobierno del presidente Evo Morales, y han de instaurar un régimen verdaderamente nefasto en el país, ¿no? Un régimen que, como decíamos, no solamente trajo grandes violaciones a los derechos humanos, sino que trajo grandes hechos de corrupción como los que ustedes mismos han denunciado y han evidenciado durante muchos años, y bueno, cuyos alcances están siendo investigados por la justicia de otro país, en este caso la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este informe y este accionar se basa en situaciones absolutamente falsas, mentirosas, en interpretaciones erróneas, forzadas, que no corresponden a la verdad. Y intentan sugerir, porque tampoco lo dicen, no hay una sola mención en estos informes al tema, al hecho fraude electoral, pero intentan sugerir una supuesta manipulación dolosa que ellos mismos no pueden comprobar, que ellos mismos en ningún sentido pueden demostrar en estos informes. Espontáneamente, de una manera totalmente espontánea, Junior, varios centros académicos, varias entidades internacionales que lo hacen no porque nosotros les hayamos pedido, ni porque nadie lo haya solicitado, y ahí tenemos, por ejemplo, el CPR, el Center for Economic and Policy Research de los Estados Unidos, que es el Centro de Estudio de Políticas Económicas, hace 3 informes, ¿no es cierto? Y otros organismos internacionales, otros organismos académicos, la Universidad de Michigan, en Chicago, la Universidad de Pensilvania, hay un pronunciamiento de 22 senadores demócratas a la cabeza del senador Sanders en los Estados Unidos, han de generar, ¿no es cierto?, principalmente el CPR, han de generar, con la presencia de investigadores de altísimo nivel, del MIT, por ejemplo, de gente que trabajaba vinculada al Washington Post y a investigaciones muy serias, han de generar la verdad de los hechos y han de llegar a través de análisis de estos estudios, ¿no es cierto?, a través del análisis de estos informes lapidarios para la democracia boliviana. A través de este trabajo han de demostrar que este informe de la OEA era un informe, tanto el informe preliminar como el informe final, eran informes forzados, erróneos, mentirosos, que generaron un gravísimo daño a la democracia de un país enclavado en el corazón de América del Sur y generaron una situación que nunca debe haber ocurrido. Nosotros estábamos desarrollando una democracia ininterrumpida por casi 40 años y vamos a cumplir 40 años este siguiente año, el 10 de octubre del año 2022. Pero lamentablemente nuestra democracia fue interrumpida y la razón fundamental está ahí. Y no lo decimos nosotros, como en el caso de las investigaciones de corrupción, no es la Fiscalía Boliviana, no es una entidad boliviana, no es el Movimiento al Socialismo, son los grandes centros de estudio académico vinculados a la investigación sobre temas electorales, vinculados a la investigación sobre las auditorías que se realizan, los que finalmente destrozan, pero destrozan los informes de la OEA. Aquí hay un responsable cuyo accionar y cuya intención deliberada de generar el quiebre constitucional en Bolivia no puede quedar en impunidad. Y existen los mecanismos. El responsable es Almagro. El responsable es Luis Almagro, porque él, con su equipo, dirigió una andanada lamentablemente nefasta en contra del Estado boliviano, contra la democracia boliviana. Es fundamental que los 35 países conozcan de primera mano y con documentos, con certezas jurídicas, con procedimientos elaborados, ¿no es cierto?, a la luz de la verdad, a la luz de la razón, a la luz de lo que están en estos documentos, en estos materiales que no los hemos producido nosotros, que los han producido los centros académicos más importantes de Latinoamérica, de los Estados Unidos, sobre investigaciones, sobre temas electorales, y formen un criterio. Que los 35 países, a través de sus 35 embajadores, a través de sus 35 cancilleres o los representantes de los cancilleres que asistan a la Asamblea General, que será en noviembre en la ciudad de Antigua, en el país de Guatemala, conozcan finalmente, ¿no es cierto?, y tomen conciencia certera de qué es lo que ha pasado. Y sobre eso, en base a la conciencia que es el elemento más importante que tienen las personas, pero que también tienen los Estados Junior, se actúe en consecuencia. El señor Luis Almagro
lamentablemente es un peligro para la región. Lo que ha hecho con Bolivia lo puede hacer con otros países. Le hace un daño a la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos, más allá de los cuestionamientos que podamos tener a su formación, a su desarrollo, a su inclinación, es una institución fundamental para la vida y la convivencia democrática de los pueblos que hacen América, ¿no es cierto? No solamente América Latina. En la OEA están representados todos los países americanos. Es una organización continental, todo el continente. Pero usted va a estar continua y permanentemente haciendo conocer esta postura de Bolivia en las sesiones que se lleva adelante en la OEA. Así es, Junior, y bueno, una vez que se tome conciencia, que se forme conciencia a través de presentaciones, a través de una información directa que se les pueda transmitir a los 35 países, serán pues ellos los que tengan que tomar una determinación. Una determinación en voz de la justicia, una determinación en pos de la democracia de un país, Junior, como es Bolivia, que ya en el contexto internacional es un país respetado, es un país reconocido, es un país que ha avanzado muchísimo y que merece, por lo tanto, un reconocimiento. Yo no creo que sea tarde, evidentemente hemos demorado un poco, pero obviamente son situaciones que han pasado recientemente y después de una organización y después de un trabajo certero en lo jurídico, certero en cuanto a los documentos, yo creo que estamos listos para que la OEA, América Latina, todo el continente americano y finalmente el mundo conozca la verdad de qué es lo que ha pasado, reitero, en uno de los episodios más luctuosos de nuestra vida democrática, el que merece una investigación y merece la certeza de conocer la verdad, justamente para que en Bolivia no vuelva a ocurrir nunca más lo que ha pasado y que no ocurra tampoco en otros países. Es decir, usted va a pedir, decía antes, se aplique la Carta Orgánica para que el señor Almagro sea destituido de sus funciones. Es lo que corresponde. Ante la evidencia de estas situaciones que se han visto, ante la evidencia de estos documentos y de estos informes que se han elaborado, ante la evidencia incontrastable de gente absolutamente independiente, objetiva, que proviene de los centros académicos más importantes que existen en el continente americano, del accionar incorrecto, del accionar político, del accionar subjetivo, del accionar, diríamos, contrario a los intereses de la legítima democracia, que es la forma de gobierno que los países han adoptado. Ante este tipo de situaciones correspondería la aplicación del artículo 116 de la Carta de la OEA, que permite, en estos casos de gravísima inconducta del secretario general, su remoción del cargo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo una persona, y lo decimos de frente, peligrosa a los intereses, no solamente de Bolivia, sino peligrosa a los intereses de la región. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.